Jesús, ante tu presencia estamos, Padre, elevando nuestra oración a ti, pidiéndote, Señor, que el poder de Dios se manifieste en la vida de cada uno de tus hijos. Pedimos que seas tú, Señor, hablándonos, que seas tú la alianza de cada uno de nosotros. Pedimos la presencia del Espíritu Santo, porque este día y todos los días serán días de milagros y de prodigios, días de bendición para este cuerpo de Cristo. Así te pedimos, Padre, que la alianza esta mañana seas tú. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento. Tenemos un tema hermoso, el tercer cielo. Texto bíblico, 2 de Corintios 12, 1 al 10. 2 de Corintios 12, 1 al 10. Gloria al Señor. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y oyen de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Poderosa la palabra de Dios. Tenemos algo muy hermoso para la edificación de nuestras vidas. Pablo habla de él como de un hombre en Cristo que fue llevado al tercer cielo para recibir revelación del santo evangelio de Dios, y oyó palabras inefables, o sea, lo divino de Dios. Él oye esas palabras que no son dadas al hombre, pero él, cuando es arrebatado al tercer cielo, él recibe palabras inefables de Dios. Amén. El misterio de la gloria del cielo que Dios tiene para los que le creemos o para los que creemos en él. Esas cosas son las que él mismo escribe, cosas que ojo no vio ni oído oyó. Amén. En el momento en el que Pablo
comienza un camino con el Señor, no solo vino el poder de Dios sobre él, sino que también vinieron las pruebas, las situaciones difíciles. Amén. Como todo, hermano. Esas revelaciones tan sublimes que fueron dadas a Pablo lo fortalecieron para resistir el sufrimiento como apóstol, mas sin embargo las revelaciones no lo exaltaron, porque él podía llegar a sentirse un Dios con todo lo que Dios le había dado. Amén. Amén. Él era un hombre que no buscaba del Señor como lo debía de hacer. Él vivía sujeto a la ley de Moisés. Amén. Por lo tanto, él perseguía a una iglesia cristiana porque él no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero aquí, ahora él, por haber entendido que vivir para Dios es servicio, humildad, sacrificio, compromiso con Dios. Es ahí donde él comienza a formarse como un verdadero cristiano. Amén. Vea cuando Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando usted oye esas palabras, debe de meditar qué tiene que hacer para que el poder de Dios se perfeccione en nosotros. No se perfecciona el poder de Dios en el que sabe más, en el que es más fuerte, en el que grita más, o en el que zapatea en el púlpito y grita, "Lo vamos al cielo". Él se perfecciona donde hay un corazón humilde, Amén. donde Gloria hay al Señor. servicio, donde hay sacrificio. Amén. Ahí se perfecciona Gloria a el Dios. poder de Dios. Bendito es el Señor. En el momento que el cristiano empieza a ser humilde, a tener una relación con Dios, a sacrificar la carne, el poder de Dios empieza a perfeccionarse. Y cuando empieza a perfeccionarse, el poder de Dios va creciendo. Siempre le he dicho, usted como cristiano no tiene que andar buscando una bendición ni un milagro. Usted es bendición. Amén. Amén. Las bendiciones van con usted, Gloria al Señor. porque el poder de Dios está perfeccionando su vida, o se está perfeccionando el poder de Dios en usted. Amén. Cuando nosotros permitimos que sea Dios en nosotros, guiándolos, haciendo lo que Dios quiere que hagamos, no lo que nosotros queremos hacer, sino lo que debemos hacer Sí, amén. como hijos de Dios. Gloria al Amén. Señor Jesús. En el libro de Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, muchas veces sentimos gozo, vivimos bien y tantas cosas terrenales que vemos o obtenemos, pero eso no es comparable con la gloria de Dios. Amén. Hay cosas tan hermosas que el hombre muchas veces o muchos no lo han podido ver, Amén. Amén. pero lo divino de Dios es hermoso, Amén. no tiene comparación con lo terrenal. La búsqueda del creyente no es un milagro o algo perecedero. Lo que nosotros anhelamos y buscamos es el reino de Dios y su justicia. Gloria a Y Dios. el reino de Dios y su justicia lo encontramos en la humillación de nuestras almas. Amén. Si se humillare mi pueblo, dice en el libro de Crónicas. Aleluya. ¿Cuántos hemos entendido qué es humillarnos ante la presencia de Dios? Aleluya. En la humillación,
o cuando nos presentamos en humillación ante Dios, Dios toma control de su vida. Dios perfecciona su vida. Dios lo fortalece. Por eso es que dice que no hay carga que el hombre reciba más de lo que pueda resistir el hombre. ¿Por qué razón es esa? Porque Dios, conociéndole o formándole primero, permite cosas bien difíciles en esta vida. Y solo Dios tiene la capacidad de fortalecerlo a usted y que pueda resistir esa prueba. O en la situación difícil que esté viviendo. Amén. Gloria a Dios. Muchas veces, o muchos cristianos, el diablo les da una pequeña cachetada y ya quieren dejar de ir a la iglesia. ¿Qué clase de cristianos estamos siendo nosotros? Eso no es de Dios. A usted el diablo le apedreó su casa, usted tiene cómo defenderse. Usted tiene la armadura de Dios. Usted tiene el conocimiento de Dios. Y esas horas se arrodilla y tempranito en la mañana a la iglesia, a la casa de Dios, a hablar con Dios para que Él siga protegiéndole. No decir ya no voy a la iglesia. Eso es para los que no conocen de Dios o no conocen a Dios. El poder de Dios es grande, excede todo conocimiento. Gloria a Dios. La búsqueda del creyente es conocer a Dios, saber quién es el que nos ha prometido salvación y vida eterna. Amén. Gloria al Señor. El Señor nos da el mandato de que escudriñemos las Sagradas Escrituras, porque en ellas encontraremos la vida eterna. Amén. Y para que no desconfíe, también nos dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. No dice yo tengo un poco de poder. La potestad es de Dios. Amén. Usted y yo tenemos a Cristo en el corazón, tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pero para entender o conocer la autoridad de Dios, usted necesita dar pasos de santidad. Amén. Usted necesita vivir en oración. Usted necesita orar, leer las Sagradas Escrituras, sacrificar su carne, ayunar un día, que esa carne sienta debilidad y pueda fortalecerse en el Espíritu del Señor. Amén. Gloria al Señor. Esta semana que pasó, algunos de la iglesia estuvimos en sacrificio. Amén. Estuvimos presentándonos con humillación al Señor. Cuando hay humillación en el hombre ante Dios, Dios perfecciona su poder en el hombre. Gracias, Señor. Pablo dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue, dice, arrebatado hasta el tercer cielo. El apóstol no le interesa de qué manera fue llevado al cielo. Lo más grandioso fue recibir palabras inefables que no le es dado al hombre explicar. O sea, lo divino de Dios, el hombre no puede entenderlo. Amén. Amén. Cuando oye muchos charlatanes que le dicen que fue llevado al cielo y que Dios le mostró el infierno y el reino, son unos falsos. Hay muchas cosas que no son permitidas por parte de Dios que el hombre Amén. lo vea o lo pueda expresar. ¿Saben ustedes que la revelación o la visión de cosas grandes o divinas de Dios, uno no las puede expresar a cabalidad? Yo tuve una experiencia muy hermosa
Dios me dio una visión muy hermosa y jamás la he podido expresar, la entiendo y vivo con ella, pero no la puedo expresar. Hay cosas que vienen a su mente, pero en sí, lo profundo de esa divinidad de Dios, el hombre no la puede expresar. Amén. Pero hay mucha gente que por hacerse famoso o porque digan que Dios está con él, habla cualquier cosa. Es bíblico, hay cosas que el hombre no las puede expresar, Amén. si es divino de Dios. Amén. En el momento en que Pablo recibe la bendición de Dios, su vida tiene que cambiar. Y él regresa, toma su cuerpo, porque su carne ya estaba muerta. Toma su cuerpo y vuelve a seguir predicando el Evangelio del Señor. Amén. El tercer cielo, llamado paraíso, que es la morada de Dios y hogar de todos los creyentes que han sido regenerados por el arrepentimiento de su alma. Ese lugar es un lugar santo, es un lugar en donde Dios y sus ejércitos moran. Aleluya. Vea lo que registra las Sagradas Escrituras en el libro de Lucas 23:43. Entonces dice, Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ok, ¿para dónde iba nuestro Señor Jesucristo el día que entrega su vida en la cruz? Al paraíso, al reino de Dios. O sea que la promesa para usted y para mí es grande. ¿A dónde irá si usted es santo? Al paraíso con Cristo. Porque usted vive Cristo en usted y al morir con Cristo, iremos con Cristo. Amén. Como el día que Cristo venga. Vendrán con Él los que murieron con Cristo, dice su palabra. La palabra de Dios es tan hermosa y sus promesas que nosotros tenemos un camino muy hermoso que recorrer, aunque usted entienda que es un camino escabroso, pero usted, si lleva la lámpara a sus pies, puede sobrepasar ese camino. Amén. Porque sin la luz de Cristo nadie puede llegar al reino de los cielos. Amén. De ahí dice un aguijón. Da a entender que tiene una enfermedad. Puede ser sufrimiento, humillación, tentación o algo espiritual. Es algo que se atribuye a actividades demoníacas permitidas por Dios. Entendemos que Dios lo permitió para evitar que Él se diese la gloria a sí mismo. Por tanto, por tanta revelación y gracia divina que Dios le dio a Pablo. Amén. Si Dios no permite un aguijón en Pablo, ¿qué hubiese sido de él como hombre? Se hubiera jactado de ser un Dios en la tierra. Amén. Y aún muchos lo creían con todas las cosas que hacía. Amén. Pero al tener algo que lo sujetaba a vivir en humillación pidiéndole a Dios, él hace lo que Dios le había mandado hacer. Amén. Amén. Muchas veces el cristiano o alguien dice, pero si es hijo de Dios, ¿por qué tiene que estar enfermo? Le aseguro que si usted tiene dinero, tiene paz, tiene techo, tiene salud, ni se acerca a la iglesia. Allá anduviera en Las Vegas, en la ciudad de perdición. Sí. Algo tiene que suceder en el hombre para que tenga esa relación con Dios. No le duele nada, no se acuerda de Dios. Amén. Y eso es lo que hizo Dios con Pablo. Amén. Por esa razón, el cristiano que
tiene a Cristo en su corazón, no se preocupe cuando tiene una dolencia o una enfermedad. Órele al Señor y Él la quitará. Y si Dios por un propósito no se la quita, no reniegue. Dios sabe qué va a hacer con usted. En el momento que el cristiano cree que Dios es poderoso y cree que todo lo puede hacer Dios, Amén. ahí no está mal, todo lo puede hacer Dios. Amén. Gloria. Pero nadie conoce el corazón o la mente de Dios, cuál es el propósito en cada uno de nosotros. Amén. En ese propósito hay cosas muy tristes en la vida del hombre. ¿Saben ustedes que hay personas que en un propósito de Dios han perdido sus seres queridos, sus hijos? Cualquiera dice que Dios lo usó para que sufriera. No. Algo más hermoso tiene, porque si se muere un niño, va al reino de Dios. Amén. No se pierde. El propósito de Dios empezó a dar frutos, porque ya llegó un ángel más al cielo, Gloria al un Señor. alma más al cielo. En el momento del sufrimiento llegamos hasta culpar a Dios o a dudar del poder de Dios. Amén. Pero Dios está formando algo más hermoso en esa vida, algo más poderoso, un propósito por alguien más. Gloria al Señor. Pero en el caminar del ser humano duda o cree que Dios lo abandonó. Pero en la vida espiritual usted sabe que jamás Dios se aparta de la vida de nadie. Amén. Si usted le ha creído a Dios, aceptó a Dios, a Cristo como su Salvador, en donde quiera que usted esté, ahí está el Señor. Amén. Y es una promesa grande. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Amén. Hay poder en la sangre de Dios. Gloria al Señor. Pero en esa esfuérzate, ¿qué entiende cuando le dice esfuérzate? Tiene muerte a la carne, viva como santo hijo de Dios. Y ahí verá la manifestación del poder de Dios en la vida suya y en la mía, de todo aquel que entienda qué estamos buscando en este camino. Amén. Al mismo tiempo, el apóstol depende más de la gracia divina que de otra cosa. De la humillación ante Dios es la dependencia de Pablo para no perder su salvación. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando el poder de Dios empieza a perfeccionar, es cuando usted le está dando muerte a la carne, que es la fuerza corporal, Amén. y está creciendo en lo espiritual. Gloria al Señor. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahí es donde se va a gozar el cristiano, Gloria a Dios. en esa debilidad, para que el poder de Cristo se manifieste en nosotros. Muchas veces tenemos que ser exhortados por Dios, por esa palabra divina, para que podamos entender el propósito de Dios en nuestra vida. Amén. Muchas veces vamos a la iglesia con malos pensamientos o pensando en cosas que no agradan a Dios. El Señor Jesús, le voy a poner un ejemplo del por qué la mente lo lleva a pecado. Dijo, si el hombre ve a la mujer de su prójimo y la desea, ya pecó, ya fornicó. ¿Por qué razón? Por un pensamiento nada más. Amén. No digamos por el contacto. O sea, usted debe de tener una mente sana, Amén. una mente limpia para servicio al Señor. Gloria a Dios. Amén.
Porque la mente o el diablo le lleva a la mente el pecado, luego llega a su corazón, da a luz y después la muerte. Muchas veces no entendemos, o mucho cristiano dice es que el diablo me tocó. Pues no era muy cristiano, porque el diablo no toca a un santo hijo de Dios. Sí. Le digo, probablemente ande entre medio cristiano y le da cabida al diablo. Pero un verdadero hijo de Dios no quiere decir que no llegue un mal pensamiento, pero el verdadero hijo de Dios tiene la capacidad y tiene educada a su alma de arrodillarla cuando le llega el mal pensamiento. ¿Cuántos se han arrodillado cuando llega un mal pensamiento? Ese es su deber como hijo de Dios. Llega la mala intención al corazón, arrodíllese. No quiero decir que yo no pienso mal. Podrá llegar el mal pensamiento a mi mente, pero esas horas o leo la escritura o me arrodillo. Señor, yo reprendo todo mal pensamiento. Es ahí donde el cristiano se hace verdadero, porque el poder de Dios se está perfeccionando en su vida. Sí, amén. Y ahí dice, 3 veces le he rogado al Señor lo quite de mí. Cuando el apóstol habla con Dios en oración, sus oraciones fueron sinceras, pero no contestadas. Este es un ejemplo para todo cristiano que trae sus peticiones y quiere que todas sean contestadas. Muchas veces ni sabe qué le pide al Señor. Dios no las contesta, sabe por qué. Hay oraciones que no son contestadas y no entendemos el por qué. Solo Dios, que escudriña el corazón del hombre y tiene la respuesta para cada petición. Pero de algo debemos de estar seguros, que Él tiene algo mejor, que es por gracia de Dios. Lo que viene por la gracia de Dios y usted lo recibe será bendición. Amén. En el cristianismo habemos muchos cristianos disconformes. Ya no nos conformamos con un empleo, sino que ahora ya queremos la lotería. No nos conformamos con un techo donde vivir, sino con una mansión. Y le pedimos a Dios esas cosas. Dios sabe por qué no le ha dado la mansión o por qué no le da la lotería. Medite y no todo lo que le pida al Señor se lo concederá. Amén. Porque Dios en su grandeza ya conoce su corazón. Y ya conoce que teniendo o viviendo bien, ese será su Dios. En el momento que usted pone sus ojos en lo material, sabe usted que también eso es idolatría. Y es pecado. Cuando usted tiene más puestos sus ojos en lo material que en lo espiritual. Amén. Dios es perfecto. Amén. En el libro de Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ahora medite lo que le está diciendo la palabra del Señor. Él le puede dar más de lo que usted le pide, cuando lo hace con sabiduría y con el conocimiento que es lo que le está pidiendo a Dios. La gracia es la presencia y el favor y el poder de Dios en Jesucristo. Y Jesucristo mora en nosotros. Amén. Amén. Es una fortaleza celestial que Dios les da a los que invocan su santo nombre y les son fieles y aceptan las dificultades a causa de su santo evangelio. Cuando mayores serán las pruebas y debilidades por Cristo. Sufrimiento
y aguijones, cuando entre más busquemos a Dios, más encontrará esa lucha. Pero recuérdese que usted tiene a un Dios poderoso. Amén. Aleluya. Dice Isaías que Él es nuestro escudo. También el Salmos lo dice. Y fortaleza. Él es el que protege al verdadero Hijo de Dios. Amén. Pero todo esto nos llenará de fortaleza celestial, porque toda prueba o debilidad debe de servirnos de motivación para todos los que logramos ver el valor eterno que todo esto tiene a causa de toda adversidad. O sea, todas esas situaciones difíciles tienen un valor eterno. Gloria al Señor. Tienen algo que es que al final de este peregrinar tiene algo hermoso para usted, que es la salvación de su alma. Amén. Gloria al Señor. Hace un momento les dije esto y dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No puede decir que no que le ha venido una tentación sobreterrestre de los extraterrestres. Y todo lo que le llega a usted lo puede soportar. Hay un Dios poderoso que lo capacita, que lo prepara para esa situación. Amén. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados, dice, más de lo que podáis resistir, dice, sino que dará también juntamente con la tentación la solidez para que podáis soportarla, dice, o soportar. Primera de Corintios 10:13. Usted tiene una promesa de Dios muy hermosa. Amén. El entender la palabra de Dios nos llevará a ser grandes en el conocimiento, en el amor de Dios. Dios se reveló a sí mismo como el Dios de gracia y de misericordia, quien manifestaba su amor por su pueblo, no porque ellos lo merecieran, sino por su propio deseo de ser fiel a sus promesas, a las promesas. Amén. Gracia es la presencia y el amor de Dios por medio de Jesucristo, Amén. y que reciben los creyentes de parte del Espíritu Santo. El Espíritu es el que imparte misericordia y perdón de pecados. Amén. Gloria al Señor. Ahora bien, nosotros sabemos que la gracia es la presencia y el amor de Dios por medio de Jesucristo. En el momento que nosotros sabemos que por medio de Cristo recibimos el perdón de pecados, hay algo que hacer nosotros. La salvación está disponible para todo aquel que se arrepienta. Amén. Hay algo hermoso en la palabra arrepentimiento. No que llegó y levantó la mano. Debe de arrepentirse de todos sus pecados. Debe de ser una nueva criatura. Sí, amén. Gloria al Señor. Porque ahí es donde nace el deseo para hacer la voluntad de Dios. Eso mismo recibió Pablo y le fue motivo de santificación, no importando el aguijón. Él fue fiel a aquel que le mostró el tercer cielo. Amén. O sea, él fue fiel a Cristo. Él fue fiel a Dios. Sí, amén. Gloria a Dios. A él no le importaban prisiones. A él no le importaba todo lo que sufrió, apedreadas y todo. Él siguió, él fue azotado. Pero él siguió
porque sabía que el que le dio las visiones y las revelaciones es fiel y verdadero. Amén. Gloria a Usted también sabe que el mismo Dios que le dio esas visiones a Pablo es fiel y verdadero para llevarlos a la gloria de Dios. Amén. Las debilidades deben ser motivo para lograr ver el valor eterno que tienen, porque a causa de ellas el poder de Cristo permanece en un creyente, los cuales viven durante un tiempo en la tierra. En ese peregrinar, en esa vida, hay que buscar el hogar eterno, no importando las pruebas, las debilidades y toda adversidad. Amén. Todo eso, en ese peregrinar, usted tiene que soportar las pruebas, Sí, amén. porque lo que busca usted es el reino de los cielos. Gloria a Dios. Y las promesas de Dios son grandes. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Hermoso el texto bíblico, pero muchos toman ventaja y dicen que es tan grande el amor de Dios que con creer son salvos. Mentiras. Eso es de hipócritas. Sí. El amor de Dios fue haber dado a su Hijo unigénito. Amén. Tan grande es su amor por nosotros, pero ahora usted y yo tenemos que arrepentirnos de corazón. No solo creer, hay que confesar con la boca y creer con el corazón. Aleluya. Es ahí donde se perfecciona el poder del Espíritu Santo en el corazón del hombre. El Señor, conociendo a Pablo, lo llevó al tercer cielo. Conociendo a tal hombre, le da las visiones y las revelaciones, y oyendo palabras inefables que no le son dado al hombre expresar, Pablo las recibe. Cuando él recibe todo eso de Dios, él toma un camino de obediencia. Ahora, el mensaje tiene algo hermoso. Todos debemos de tomar un camino en obediencia. Amén. Amén. Porque de qué nos serviría que Dios nos dé revelación, nos dé visión y vivimos en desobediencia. No somos malos. La vida de Pablo es marcada por la obediencia, el sacrificio a Dios. Amén. A muchos se los hace bonitas las lecturas bíblicas, pero no es lo bonito que escucha su oído, sino la obediencia. ¿Cómo está dispuesto usted a entender esa palabra bonita, Amén. viva, que entre a nuestro corazón y pueda transformar la vida nuestra? Dios permite un aguijón para que no se gloree a sí mismo. Las revelaciones dadas a Pablo eran por gracia de Dios. Lo que usted ha recibido también, ¿por quién lo recibió? Por gracia de Dios. Y si gracia de Dios recibió, sea agradecido con Dios. Amén. Obedezca a Dios. Amén. Sabemos que es un Dios grande en poder y misericordia. Amén. Y ahí se perfecciona el poder de Dios en la debilidad. Cuanto mayores sean las debilidades, las pruebas por Cristo, así usted será fortalecido. Sin embargo, Dios permite la adversidad para que su santo nombre sea glorificado en el cielo como también en la tierra. Amén. Un cristiano sin el conocimiento, sin vivir en obediencia, no le salva el nombre de cristiano, ni el venir a la iglesia. Le salva la obediencia a Dios. Usted quiere ser salvo,
de pasos de obediencia. Y el Señor, en su grandeza, ya le perdonó todo pecado. Y le prometió salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. El Señor está con nosotros y veremos la mano de Dios. Señor Jesús, ante tu presencia estamos, Padre. Tú eres grande, tú eres poderoso. En esta hora, Padre, pedimos que ese poder santo que fluye en este lugar tenga la fortaleza, la capacidad de destruir toda enfermedad, toda maldición, toda dolencia. Porque los que trajeron dolor pueden testificar que ya no tienen dolor. Los que traen enfermedad, levante su mano y la enfermedad se va. El dolor se va. El que tiene alguna maldición, declare que ahora en el nombre de Jesús, yo lo declaro sano en tu santo nombre, Padre. Tu palabra dice que en tu nombre echaremos fuera demonios, que en tu nombre hablaremos nuevas lenguas, que en tu nombre pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Y en esta hora, Padre, la mano del Señor es extendida sobre este pueblo y el poder de Dios se perfecciona en la debilidad del cuerpo de Cristo. Hay poder en la sangre del Señor. Ha tomado fuerza en esa debilidad, en esa manera de presentar su vida en humillación. Hay un Dios poderoso que sana, que bendice, que liberta. Brujerías, hechicerías, todo espíritu satánico y diabólico se va en el nombre de Jesús. Reprendo, Padre, todo cáncer, todo diabetes, toda inmundicia, toda presión alta, todo aquel que padece de sus ojos, toda ceguera, en el nombre de Jesús. Abres esos ojos ahora, sí, Padre. Ha derramado de tu poder. Gracias, Padre. Señor Jesús, extiende tu mano, Padre, que hay milagros, hay señales, hay prodigios en el nombre de Jesús. Así te pido, Padre. Tú puedes hacer órganos nuevos, hígados, próstatas, riñones. En tu nombre, Padre, pedimos que el poder de Dios se perfeccione haciendo ese milagro en esta mañana. En el nombre de Jesús, declaro la palabra de sanidad en el cuerpo de Cristo. Como todo aquel que ve los sermones, que ve el mensaje, no importa la distancia, hay un Dios poderoso a quien le ha creído, y levante su mano y el Señor le sana, el Señor le liberta. Así, Padre, también como cuerpo de Cristo unánimes, en el mismo sentir, pedimos por esas almas, por ese pueblo de Puerto Rico, esas islas, Padre, en desgracia, México, Padre, con esa ruina. Bendice, Padre, el mundo entero. Sé grande en las naciones, Padre. En el nombre de Jesús pedimos también, Padre, por este alto desierto, por esta congregación. Extiende tu mano, Padre, que yo en tu nombre declaro sanidad en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Aleluya.